La quiropráctica ataca de nuevo. La quiropráctica es una práctica peligrosa, dañina, que no sirve para nada, la quiropráctica, pero que es muy peligrosa y acaba dejando gente paralítica y gente muerta a su paso. La fisioterapia no es quiropráctica. La quiropráctica no tiene por objeto mejorar las articulaciones ni los músculos, eso lo hace la fisioterapia. La quiropráctica es una práctica inventada en el siglo XIX, según la cual todas las enfermedades, ojo, todas las enfermedades son producto de subluxaciones de la espina dorsal. Y lo que hacía originalmente la quiropráctica, que se inventó un señor llamado Palmer y que tenía una tienda de aperos de labranza, ese era su trabajo. Es reorientarte las vértebras para desbloquear las subluxaciones y que el flujo de la energía vital que sale por las vértebras pues alcance a tu cuerpo y te sane. Esa es la teoría de la quiropráctica. No es un masajito porque te dolió y te lastimaste y te luxaste un dedito. No. La teoría de la quiropráctica es otra cosa totalmente distinta que se inventó, como digo, este tipo llamado David Palmer, y que se utiliza actualmente para mejorar la salud, eso te dicen. En el caso de los niños, para quitarles el dolor de oídos, nunca te explican cómo, nunca te explican cuál es el mecanismo mediante el cual tirar y retorcerle la cabeza a un bebé puede quitarle el dolor de oídos o mejorarle la digestión. Te venden todo tipo de cosas los quiroprácticos, pero al final lo que suele ocurrir es esto. Esta chica, una graduada universitaria de Georgia, fue a visitar al quiropráctico para que le hiciera un ajuste del cuello. Los ajustes de cuello no sirven para nada, no ajustan en realidad absolutamente nada, no mejoran la salud, no hay ninguna prueba de que tengan ninguna utilidad, como no sea el traslado del dinero del señor al que le truenan la cabeza al bolsillo del quiropráctico. A esta mujer le hicieron un ajuste quiropráctico, que es que consta en afloja la cabeza, te tiro y te doy una vuelta rápida, y le diseccionaron 4 arterias al cerebro. Está en coma, está paralítica de entrada, pero además está en coma y están esperando a ver qué pasa. Esto es una nota del 13 de julio en la revista People. La familia finalmente ahora, dadas las condiciones del sistema de salud estadounidense, del que hemos hablado en varias ocasiones aquí, han abierto un Patreon para pagar lo que está costando, lo que esta chica está padeciendo, para ver si la pueden por lo menos salvar, aunque quede cuadraplégica, porque les está costando la vida, les está costando una cantidad de dinero enorme que por supuesto el quiropráctico no va a pagar, porque él dijo que ella ya había llegado con problemas en las arterias. Oye, pedazo de imbécil, si ya tenía problemas en las arterias, ¿para qué les retuerces y le tiras la cabeza? Les afloje la cabeza y te truenan el cuello, y como te truenan los huesos crees que pasó algo, y no pasó absolutamente nada. Las vértebras nunca se desalinean. Cuando una vértebra realmente se desalinea, tienes un problema gravísimo y tienes una parálisis. No hay microluxaciones o subluxaciones, como les llamaba Palmer, eso no existe, no está demostrado médicamente que exista. Tenemos esto, por favor, si tienes un problema médico, ve con un fisioterapeuta. Si tu fisioterapeuta utiliza cosas charlatanescas como ¿cómo le llaman? Kinesiotaping, que te ponen benditas de colores que no sirven para nada, son pegostes de colores, ya va mal, porque deberías saber que no sirven para nada. Pero si se autonombra quiropráctico y hace prácticas como las de los ajustes quiroprácticos, y hacerte tronar la espalda y hacerte tronar el cuello y hacerte tronar partes de tu cuerpo que no están diseñadas para restallar, huye, porque mientras no se consiga que las instituciones gubernamentales protejan a las personas de los charlatanes médicos y sigan permitiendo que todo tipo de acupuntores, brujos, quiroprácticos, homeópatas y demás sigan practicando sin demostrar la utilidad de sus prácticas, pues vamos a tener casos, por desgracia, como este, así que huye de ellos.